En la fría y larga noche, cuando Jesús fue apresado, en esa noche, cuando Jesús fue apresado, el apóstol Pedro hizo dos afirmaciones. La primera fue una fuerte confesión de fe, y la otra, una fuerte negación de fe. Encontramos que Jesús les dijo a todos que esa noche se iba a cumplir una profecía que decía: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús dijo: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y ahí fue donde Pedro hizo esta fuerte confesión de fe. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Encontramos esta confesión en Mateo 22:23. Horas más tarde, el apóstol Pedro hizo una fuerte negación de fe. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a este hombre de quien ustedes están hablando. Ahí en Marcos 14:71 encontramos esa fuerte negación de fe. Ahora, sabemos por los evangelios que el apóstol Pedro fue un hombre transparente. Él le hacía las preguntas a Jesús, las preguntas con respuestas tan claras, pero él hacía las preguntas. Y también el apóstol Pedro mostraba sus sentimientos e incluso llegó a jactarse de que se quedaría con Jesús hasta el final, y sin embargo esa jactancia no duró mucho tiempo. En este mensaje, apreciados hermanos y amigos, deseo que respondamos a algunas preguntas sobre la negación de Pedro. ¿Qué pasos llevaron a Pedro a negar a Cristo? ¿Se pueden repetir esos pasos en la vida de los creyentes? Fíjense ustedes, qué interesante que los 4 evangelios registran la negación de Pedro. Y voy a compartir con ustedes estos 4 pasajes, comenzando con Mateo, capítulo 26, en el versículo 58. Dice: Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Noten esto, por favor, vean minuciosamente cada detalle que el evangelio describe sobre esta actitud de Pedro. Y de igual manera, también allí encontramos en esta misma diapositiva Lucas capítulo 22, los versículos 54 y 55. Dicen: arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos
allí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué tengo aquí? Okay. Muy bien, gracias. Lucas 22, 54 y 55. Ahora también entonces comparto lo que Juan registra en Juan 18, 18. Estamos viendo que los 4 evangelios es tan impactante y tan importante para nosotros, nuestra edificación, que los 4 evangelios registran este hecho. Entonces Juan 18, 18 dice, como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. Otra vez les repito, apreciados hermanos, tomen nota de cada detalle, cada información que los evangelios registran de este mismo hecho. Y finalizo con la 4ª cita paralela, que es Marcos capítulo 14, el versículo 54. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Es interesante entonces que los 4 evangelios registran este incidente. Lo que Pedro deseaba era ver el final. Parece que eso fue lo que lo llevó hasta la residencia del sumo sacerdote, ya que evidentemente Pedro temía lo peor. Es una noche fría. ¿Y por qué no aprovechar el fuego de la fogata junto a los demás? Pobre Pedro está calentándose en la hoguera del diablo y está escuchando el zumbido de la charla sobre este extraño caso por el cual los funcionarios pasan de un lado para otro en esa noche fría. Fíjense ustedes, con todo y la cercanía de Marcos con Pedro, la Biblia dice que Marcos y Pedro eran hasta parientes. Pedro aparentemente era tío de Marcos. Con todo y esa cercanía entre ellos, Marcos no ocultó este oscuro y vergonzoso episodio en la vida de Pedro. ¿Qué nos indica esto? Ahí hay una gran lección que fortalece nuestra fe en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no oculta los más grandes errores, fallas y pecados de sus grandes héroes. Pedro es uno de ellos. Y vemos aquí que ni Marcos, con todo y esa intimidad, esa cercanía con Pedro, ni Marcos omitió en su registro este hecho vergonzoso de Pedro. Pedro lo había seguido de lejos. Eso dicen uno y otro de los 4 evangelios. Pedro había seguido a Jesús de lejos. Y es que la historia de la negación de Pedro comienza aquí. Pedro siguió al maestro, pero a la distancia, temeroso, lleno de amor y de curiosidad. Y Pedro se aventura sigilosamente, se sienta cerca de donde puede oír y ver al maestro, tal vez para ganar confianza, y se va acercando paso a paso hasta donde está el Señor.
para ganar valor. Pero ¿saben qué, hermanos? Escuchen una lección que puedo extraer de este pasaje y de esta actitud de Pedro de seguir a Jesús. ¿Saben? Pedro no tenía que estar allí. Jesús no le había pedido a Pedro que lo siguiera allí, a ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos exponemos a la tentación cuando alguien está en la hora y en el lugar equivocado? Decimos. Pedro entonces entra a la misma residencia del sumo sacerdote. La noche es fría, aunque sea primavera en Jerusalén. Y una fogata en el patio de la casa del sumo sacerdote es necesaria para calentarse. Algo extremadamente inusual estaba ocurriendo adentro. Y el fuego encendido en el patio de la residencia cumplía dos propósitos: calentar el cuerpo friolento, pero también dar luz a quienes estaban allí. Y es que las casas en los días del Nuevo Testamento son algo parecidas a las casas de los españoles en la época colonial, donde en la parte interna de la casa hay un patio cuadrado y alrededor del patio hay amplios corredores de la residencia donde hay salones al aire libre. Y Jesús pudo haber estado en uno de esos salones. Y allí Pedro estaba en el patio, de tal manera que podía ver y escuchar a Jesús. Porque cuando Pedro niega la tercera vez que conoce a Cristo, dice el texto bíblico en Lucas 22:61, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Es decir, Pedro, estando en el patio, pudo estar cerca de tal manera que el Señor lo miró. Y entonces, en el mensaje de hoy, quiero dar 5 pasos que Pedro dio que lo condujeron a la negación. Pero fíjense, ¿qué es lo que entraña negar a Jesús? Negar a Jesús significa que no hay ninguna asociación. Escuchen bien esto, es muy importante el significado de la negación. Negar significa no tengo ningún vínculo ni ninguna asociación con ese hombre del que ustedes me están acusando. Oigan bien esto, ¿qué significa negar a Jesús? No hay nada que me vincule con él. No lo conozco. En primer lugar, el primer paso que dio Pedro en la negación fue esa confianza extremada en sí mismo. Marcos 14:29 dice que Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo no. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Dice allí el evangelio en Marcos 14:29 y 31. El orgullo. ¿Saben ustedes que Pedro recibió advertencia de parte de Jesús? Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Jesús le había dicho: esta noche me vas a negar 3 veces. Ya se lo había dicho. La palabra del Señor había salido en ese sentido de advertencia para Pedro. Sin embargo, Pedro no tomó la advertencia con seriedad. Es como cuando se nos advierte de que estamos entrando en un terreno que puede ser para nuestra perdición. Cuando se nos advierte que tengamos cuidado
cómo andamos, que andamos en una situación o en circunstancias en la que podemos caer en algún pecado, que nos estamos desanimando, que nos estamos apagando, que prestemos atención a eso. Sin embargo, cerramos nuestros oídos a eso. Pedro fue advertido por el mismo Señor y Pedro no hizo caso. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así pues el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Así dice el apóstol Pablo. Pedro había pasado tiempo con el Señor, 3 años. Pero fíjense, el hecho de haber estado tanto tiempo con el maestro noche y día, no lo hacía exento de la tentación y de caer en el pecado, a pesar que él había estado con el maestro 3 años. El segundo paso que conduce a Pedro a la negación está en Marcos 14:37. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Ustedes recuerdan este momento, ¿verdad? Cuando en el Getsemaní el Señor tenía esa necesidad de oración y le pidió a sus 3 discípulos más cercanos que lo acompañaran en oración, y se retiró de ellos, y cada vez que regresaba los encontraba dormidos. Nosotros entendemos cuán importante es la oración personal e individual en nuestras vidas. Cuán importante es orar con intensidad, con profundidad, con frecuencia. Cada uno. La oración no se limita a lo que venimos y hacemos aquí en nuestras reuniones. La oración equivale a la vida espiritual lo que el oxígeno para la vida física. Es tan importante la oración, pero cuánto fallamos en orar continuamente. No oramos al acostarnos, no oramos cuando nos levantamos, no oramos en una situación cuando el Espíritu Santo nos mueve a orar. La oración es importante para fortalecernos, para expresarle a Dios lo que sentimos, para confesarle nuestros pecados, para darle gracias. Pedro no oró cuando tenía que hacerlo. Se quedó dormido. Tercer paso que condujo a Pedro a la negación. Marcos 14:47 dice: pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y ese que sacó la espada, ¿quién fue? Pedro. Recuerden, en el momento cuando llegan y apresan a Jesús, Pedro sacó la espada. La guerra espiritual se libra con armas espirituales, con la armadura que Dios nos ha provisto, el yelmo de la salvación, con el apresto que nos da el escudo de la fe y todas las partes de esa armadura espiritual que Pablo describe en Efesios capítulo 6, cuando él habla de que estamos en guerra espiritual y que Dios nos ha provisto la armadura. La espada del soldado cristiano es la palabra de Dios. Pedro había recibido la palabra y en el momento de necesidad, de tentación, Pedro tenía que recordar. Cuando él estaba, se le preguntó: me parece que tú andabas con él. En ese momento él tenía que haber recordado: Pedro, esta noche vas a ser zarandeado, pero he rogado por ti para que tu fe no falle. Tenía que recordar esa palabra. El Señor me lo advirtió.
El Señor me lo dijo. El Señor dijo que había orado por mí. Recordar la palabra de Dios aplicándola en nuestra circunstancia que nos libere. Pero Pedro no usó la armadura del soldado cristiano. Cuarto paso que condujo a Pedro, Marcos 14:54. Compartir con la gente equivocada. Esta es una imagen de tantos cristianos hoy en día que tratan de jugar en ambos lados del campo espiritual. Tratan de ser populares entre sus amigos mundanos, pero también quieren ser considerados como buenos cristianos. Santiago 4:4 los llama adúlteros espirituales, que no son fieles al Señor. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y en quinto lugar, allí en Marcos 14:71 dice: entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. Pedro volvió a sus viejos hábitos. Hay un refrán que hemos escuchado en el mundo cristiano que dice: nadie se acuesta siendo ángel y se despierta siendo demonio. Ese dicho, ese refrán, lo que quiere decir es que caer en el pecado lleva un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y es que para caer en un pecado terrible, vamos cayendo en pecados que son imperceptibles y que no les damos valor. En pequeñas caídas, en pequeños fracasos espirituales. Eso precede a una falta más grave en la vida espiritual. Pedro mintió, miren ustedes, cuando él ya en la tercera negación miente y también pronuncia palabras obscenas o sucias, palabras de blasfemia. Y es que es interesante, uno no puede decir que ha caminado con Jesús 3 años, noche y día, y seguir mintiendo, diciendo palabras obscenas y comportándonos como cualquier mundano. Eso es lo que Pedro está haciendo allí. Esa es la escena de la negación de Pedro. Este apóstol que había estado con Cristo 3 años, en esta escena de su caída espiritual, él miente, blasfema y se comporta como si nunca hubiese estado con el maestro. La advertencia del apóstol Pablo en Efesios 4:22. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Allí en Efesios 4 el apóstol hace un llamado a los cristianos a despojarse de esa antigua vida. Muy bien. Pedro siguió a Jesús a la distancia. Hay discípulos que siguen a Jesús a la distancia. No terminan de identificarse plenamente con Cristo como cristianos, ni se comprometen 100% a su causa. Son semejantes a Nicodemo. ¿Recuerdan el pasaje?
Nicodemo llega donde Jesús de noche. Y es evidente que Nicodemo llega donde Jesús de noche porque tiene miedo de ser visto en el día con Jesús. Nicodemo es un discípulo de Cristo, pero a la secreta, a la escondida, anónimo. Juan 12:42 dice: sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsaran de las sinagogas. Noten esto: discípulos de Cristo, pero a la distancia. Pedro se calentó en el fuego mundano. Con frecuencia nos preocupamos más por el cuidado corporal que por el bienestar de nuestra alma. Hacía frío esa noche, esa madrugada en Jerusalén, pero hay frío en el alma. Hay momentos en que las necesidades físicas deben ser secundarias para dar cabida, para dar prioridad a las necesidades del alma. Cuando estamos para acostarnos y nos sentimos cansados y con sueño, es fácil no orar. Nos sentimos cansados y tenemos sueño. Y pasamos por alto nuestro deber y nuestra necesidad de orar. Le damos prioridad al cuerpo en detrimento del alma. Pedro tenía frío y allí había una fogata. Y Pedro se acercó para calentarse. Hay necesidades físicas, pero las necesidades espirituales son más importantes. Hay grandes lecciones en esa imagen, hermanos. Y yo ruego que el Espíritu Santo nos dé a todos discernimiento y que de ese pasaje del Evangelio, Pedro calentándose, pero calentándose junto con los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús prenden el fuego. Pedro tiene frío y se acerca. Marcos 14:67 dice: y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, una mujer se quedó mirándolo y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro fue reconocido porque la misma luz de la fogata que lo calentaba lo delató. Pedro quería pasar agachado, anónimo, en esa madrugada. Y se acerca al fuego para calentarse, sin darse cuenta que la flama, la luz de esa fogata alumbraría sus facciones, su rostro. Y esta criada, esta trabajadora del sumo sacerdote, lo vio. Pedro estaba junto a la hoguera del diablo. En la hoguera del diablo hay calor humano, hay compañía, hay conversación amena, hay amigos, hay un ambiente de algarabía y risa. Pero esa es la hoguera del diablo. Ese es el calor que no calienta, es la risa que no alegra, es la compañía que te aleja de Dios. Hay discípulos de Cristo que se sienten más a gusto en el calor de los mundanos que en la compañía de los cristianos.
La asociación de Pedro con los enemigos del Señor, su participación en los beneficios que ellos pusieron a su disposición y su deseo de ser discípulo pero en secreto, fueron factores que incidieron en su negación. Que Dios nos ayude a comprometernos con el Señor. Pero deseo concluir con esta gran verdad. Pedro se arrepintió y Jesucristo lo restauró. Precisamente cuando cantábamos hace un instante, la tumba lo encerró y Cristo resucitó con poder. Me puse a pensar, ¿qué no puede hacer el Señor por nosotros? Si resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿qué no puede hacer por mi vida? Hay cosas que yo necesito cambiar. Hay cosas que no están bien, pero hay esperanza. En la gracia, en la misericordia del Señor. Confiamos siempre y cuando, como Pedro, reconozcamos nuestra necesidad del Señor y vayamos a Él. Todos fallamos, todos cometemos faltas. Somos pecadores y no hay justo ni aun uno. Pero qué bueno es que Pedro fue restaurado por el Señor. Y Pedro llegó a ser un gran siervo del Señor. Qué caída más grande, qué golpe se dio Pedro negando al Señor 3 veces. ¿Y de qué manera? Pero ahí no terminó la vida de Pedro. Ahí hay una gran esperanza para usted y especialmente para mí. La esperanza es, fallamos al Señor, pecamos, pero el Señor nos puede levantar. Esa es su gracia y por eso murió en la cruz, para darnos esperanza y perdón. Pedro el apóstol, Pedro el discípulo cercano de Jesús, Pedro estando con Jesús noche y día, viendo milagros, oyendo de los labios de Jesús. Y Pedro fracasó espiritualmente. Hay esperanza para nosotros que no hemos estado con Jesús como lo estuvo él. Hay esperanza. El Señor nos puede restaurar y fortalecer. ¿No lo creen, hermanos? Hay esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje de esperanza.